Pero bueno. Y a mí me interesa, volviendo un poco para atrás, mucho lo que dices de que hay muchas percepciones erróneas en el mundo del cambio climático, de que nos dicen una cosa pero en realidad no es así, nos quieren hacer pensar cosas. ¿Me puedes dar más ejemplos específicos de cosas que creemos que son causas o cosas que pasan sobre el cambio climático? La lluvia ácida. ¿Tú has oído hablar de la lluvia ácida? ¿La lluvia ácida afecta al cambio climático? La gente dice que sí. No te digo nada. Pero el cambio climático se produce porque se consume energía, y la transformación de energía se produce CO2, ácido nitroso y creo que es el oxígeno antroposónico, y eso es lo que produce el cambio climático. Punto. Ya está. Todo lo que favorezca eso lo hace. Pero la gente cree que es pues otra cosa, o cosas que pueden haber aprendido. Por ejemplo, en el caso de Serovic, que es un investigador muy importante de Yale, yo diría de los más importantes de grupos que yo conozco, pues evidentemente hace informes en Estados Unidos cada año, cada 2 años, con 6.000 personas, es decir, con muchísima gente, en donde observa las falsas creencias que van teniendo la gente y las creencias verdaderas. Y entonces, ¿por qué creencias falsas o verdaderas? Falsas porque no son las que dicen los científicos, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cuáles son las verdaderas? Las que dicen los científicos. A lo mejor mañana las cambian, pero hoy por hoy dicen estas. ¿Usted las cree o no las cree? La ciencia dice esto. Entonces, no te puedo decir ahora más cosas. Antes, cuando estaba hablando, estaba pensando en otras. Ahora me ha salido la del efecto invernadero. Nosotros hemos preguntado como 10, te podría enseñar algún cuadro en donde te sorprenderías y dirías, Dios mío, todas estas yo hubiera contestado que sí y son que no. Es decir, ¿y por qué? Pues ¿Cuál es la intención entonces de los medios de comunicación o el gobierno para hacerte pensar una cosa cuando no es así? No, es que yo creo que muchas veces ni los políticos lo saben. No, estos están en el mundo. O sea, yo no voy a decir que sean los políticos o los medios de comunicación en concreto, ¿entiendes? Sino la responsabilidad. Si yo tuviera que establecer el orden político detrás del medio, diría es que el periodista no se entera. Forma parte del discurso general, y entonces habla, hay una ola tal, el cambio climático tal, es uno como yo, que dice, el cambio climático se produce porque está viniendo muchas borrascas, y ya está. Y entonces, ¿eso es por el cambio climático? Pues todo es por el cambio climático, claro, el cambio climático es todo, es que el cambio climático es todo. Entonces, pero cuando yo te estoy diciendo por el cambio climático es que tú estableces una relación causa-efecto, borrasca, cambio climático. No, el mundo es un sistema y todo está cambiando por el cambio climático, todo. Luego todo se debe al cambio climático o nada. Estás viendo que es como una especie de, pero yo te focalizo. El ego, que somos los ciudadanos, nos focalizan. Y nos dice, esta borrasca, cambio climático. Sí, como directo, en plan. Y tú ya las has asociado, ¿verdad? Hay borrascas, cambio climático. Sube la temperatura, cambio climático. ¿De acuerdo? No, es la Tierra. Es que el cambio climático no es un fenómeno. Es un fenómeno global, que afecta a unas zonas más que a otras, pero a unas zonas les afecta de una manera y a otras de otra. Pero todos tenemos esa imagen. Bueno, es un tema que no te he comentado. En el caso del cambio climático, el cambio climático también está... Hay un fenómeno, por ejemplo, estudio en inglés, en Surrey, el efecto de hipermetropía de los fenómenos ambientales. Esto a mí aquí no pasa, pasa allí. ¿Pero qué es ese fenómeno? Hipermetropía, que yo digo que lo que pasa lejos, digo que los fenómenos sociales pasan lejos y no me pasan a mí. ¿De acuerdo? Porque eso me defiende a mí. Hay una especie de, bueno, también en lo social, pero en este caso los fenómenos sociales, ambientales. Entonces eso pasa en Argentina, en Chile y en no sé dónde, pero en España no. ¿Entiendes? Pero podría decir que esto en Madrid no pasa, pero sí en Barcelona, porque tiene mar. Es decir, que podríamos hablar de, no necesariamente... Es decir, los fenómenos ambientales son globales. Pero nosotros los percibimos indistintamente de cómo se perciba, nosotros nos defendemos, a nosotros no nos sucede, todos los demás sucede, ¿no? Yeah.
ese tipo de... Eso es muy humano. Claro, totalmente humano y totalmente social. Es decir, todo el mundo está muy contento en el país donde ha nacido, claro. Pero no porque sea mejor ni peor, sino porque ya le han educado para que ese país sea el mejor. Y le guste la bandera suya. ¿Y por qué la bandera? Pues un trapo. Pero el simbolismo te enseñan tal, te doman, y al final la bandera más bonita, la de tu país, o el himno más bonito, todo eso sí. Si nos enseñan el idioma, el himno, yo que sé, de Nepal, no nos emociona. Pero probablemente el de Estados Unidos lo oímos tantas veces en las Olimpiadas que lo reconocemos. Sí. Y esos son fenómenos sociales, ¿no? que nos afectan. Y